La mente humana tiende a aferrarse, a sostenerse con fuerza en ideas, identidades, relaciones y creencias, como si fueran anclas que la mantienen a flote en un vasto océano. Sin embargo, ¿qué sucedería si el mismo acto de aferrarse fuera la raíz de todo nuestro sufrimiento? ¿Y si, en lugar de mantenernos a salvo, cuanto más nos aferramos, más nos hundimos en la ansiedad y el desasosiego? Existe un cambio profundo que tiene lugar cuando soltamos, no como un acto de rendición, sino como una forma de abrirnos al flujo natural de la vida. Imagina cómo se desplaza un río, no lucha contra su curso, no se resiste, simplemente fluye, adaptándose al terreno que recorre. No obstante, la mente humana está condicionada a luchar contra esta corriente de la vida, a exigir control sobre lo incontrolable, aferrándose a los resultados, a la validación externa, a las ideas de quienes creemos que deberíamos ser. Buscamos la seguridad, como si fuera algo inmutable, olvidando que la vida misma está en constante transformación. Y cuanto más tratamos de controlar lo que no podemos, más nos sumimos en el sufrimiento. Pero algo notable ocurre cuando soltamos el control, el peso que hemos estado cargando se desvanece. El miedo, la ansiedad y la interminable charla mental pierden su influencia sobre nosotros, porque, en realidad, nunca fueron tan sólidos como creíamos. Eran meros patrones de pensamiento, ilusiones alimentadas por el apego. En el momento en que tomamos distancia y observamos esos pensamientos sin identificarnos con ellos, empiezan a desvanecerse como la niebla bajo los rayos del sol. Considera, por ejemplo, la forma en que la mano interactúa con el agua. Si intentas agarrarla con fuerza, se escurrirá entre los dedos. Sin embargo, si relajas la mano, el agua descansa en ella sin esfuerzo. Esta es la paradoja del desapego. Cuanto más intensamente buscamos la felicidad, más se escapa de nuestro alcance. Cuanto más tememos la pérdida, más sufrimos solo al pensar en ella. Pero cuando soltamos la necesidad de controlar todo, el proceso de la vida se desarrolla de manera natural. Hay una inteligencia profunda que guía el universo, una armonía espontánea que ha existido mucho antes de nuestra llegada y que continuará mucho después. Al dejar de forzar, al soltar el agarre sobre la vida, nos alineamos con ella. La ilusión de separación se disuelve, y llegamos a la comprensión de que nunca estuvimos realmente separados de todo lo que nos rodea. Así, el verdadero secreto no radica en luchar o esforzarse, sino en confiar en el desarrollo del momento presente, en aceptar que todo lo que llega también debe irse. En ese continuo fluir de la existencia, no hay nada que temer. Cuando nos desapegamos, no perdemos nada verdadero, solo dejamos ir las ilusiones que nos impedían ver lo que ya estaba ante nosotros. El apego genera sufrimiento, y esta idea puede parecer contraria a nuestra intuición, ya que estamos condicionados a creer que necesitamos aferrarnos a algo para experimentar amor, seguridad o significado. Nos sujetamos a las personas, a las creencias, a los bienes materiales, e incluso a nuestro propio sentido del yo, como si estos fueran los elementos que definen quiénes somos. Pero, ¿y si el apego no fuera la fuente de la felicidad, sino más bien la causa de nuestro sufrimiento? Para comprender esto, primero debemos examinar la naturaleza del apego. El apego no es amor, aunque a menudo lo confundimos con él. El amor fluye de manera libre y sin esfuerzo, mientras que el apego es un aferramiento controlado, basado en el miedo. Cuando nos aferramos a algo, ya sea una persona, una idea o una situación, creamos una dependencia emocional. Atamos nuestra felicidad a ese objeto de apego, y la simple idea de perderlo nos llena de ansiedad. Esta es la raíz del sufrimiento, la creencia de que necesitamos algo externo para sentirnos completos. Tomemos las relaciones como ejemplo. Muchas personas confunden el apego con el amor, creyendo que decir "no puedo vivir sin ti" es la máxima expresión de devoción. Pero, en realidad, esto no es amor, es miedo. Miedo a la pérdida, a la soledad, a no ser suficientes por uno mismo. El verdadero amor no dice "te necesito para ser feliz", sino "soy feliz y elijo compartir esa felicidad contigo". El amor permite, mientras que el apego exige; el amor confía, mientras que el apego controla; el amor es abundante, mientras que el apego es posesivo. Imagina a alguien profundamente apegado a su trabajo o estatus social, cuyo valor personal depende completamente de su posición, su título o sus ingresos. Si pierde esas cosas, su mundo se desmorona y se siente inútil,
como si su propia existencia estuviera en cuestión. ¿Por qué sucede esto? Porque han confundido lo externo con lo interno, han construido su identidad sobre algo transitorio. Cuando esa base se desploma, el sufrimiento aparece. Lo mismo ocurre con las posesiones materiales. Las personas acumulan riquezas no porque las necesiten, sino porque temen la idea de escasez. Creen que más dinero, una casa más grande o un auto mejor los hará felices, pero cuanto más acumulan, más temen perderlo. Esta es la paradoja del apego. Las cosas que buscamos para obtener seguridad a menudo se convierten en las fuentes mismas de nuestras inseguridades más profundas. Incluso el apego a las creencias puede ser una fuente de sufrimiento. Las personas se aferran a sus ideologías, religiones o visiones del mundo con tal intensidad que cualquier desafío a estas se siente como un ataque personal. Se vuelven defensivas, agresivas e incluso violentas al tratar de proteger sus creencias. Pero, ¿por qué esta necesidad de defensa? Porque su sentido del yo está envuelto en esas creencias. Si su sistema de creencias colapsa, sienten que también lo hace su identidad. Por eso el desapego resulta tan poderoso, nos permite reconocer que no somos nuestros pensamientos, nuestras creencias ni nuestras opiniones. Somos algo más profundo, algo que va más allá de las etiquetas y las ideologías. La mente humana está siempre buscando algo a lo que aferrarse, diciéndonos que la felicidad está en el futuro. Cuando consiga este trabajo, seré feliz. Cuando encuentre la pareja perfecta, seré feliz. Cuando pierda peso, seré feliz. Pero esto es solo una ilusión. La mente siempre mueve la meta. En el momento en que un deseo se cumple, otro surge, y así continúa este ciclo interminable de anhelo y apego que nos mantiene atrapados en una insatisfacción constante. El problema no radica en que no tengamos suficiente, sino en que creemos que necesitamos más para ser felices. Imagina sostener una cuerda con fuerza en tus manos. Cuanto más la agarras, más te quema la piel. Eso es lo que sucede cuando nos aferramos, cuanto más tratamos de sostener algo, más nos duele. Ahora imagina aflojar tu agarre. El dolor empieza a desaparecer y eventualmente puedes soltarlo por completo. Nada te obligaba a aferrarte, solo el temor a lo que ocurriría si lo soltaras. Así es como funciona el apego, nos sujetamos a algo por miedo a lo que podría suceder si dejamos ir esa cosa, pero en realidad, el acto de soltar es lo único que nos traerá paz. El desapego no es sinónimo de indiferencia. No significa que dejemos de preocuparnos por las personas o por el mundo que nos rodea, al contrario, es todo lo contrario. Cuando nos liberamos de la necesidad de controlar, nos volvemos más presentes, más comprometidos y más compasivos. Ya no amamos desde el miedo o la expectativa, sino desde una apreciación genuina de lo que es. Dejamos de buscar seguridad en las cosas materiales y empezamos a encontrar satisfacción en el momento presente. Nos damos cuenta de que no nos definimos por factores externos, sino que reconocemos la presencia inmutable de la conciencia que reside en nosotros. Una de las enseñanzas más profundas sobre el apego proviene de la filosofía budista. El Buda enseñó que el sufrimiento surge del deseo, del anhelo de que las cosas sean diferentes de lo que son. Cuando nos aferramos a algo, construimos un guión mental sobre cómo deberían ser las cosas, pero la vida no sigue ese guión. Las personas cambian, las circunstancias cambian, y lo que alguna vez parecía fijo y permanente eventualmente se disuelve. Cuanto más nos aferramos de manera rígida a algo, más dolorosa será su pérdida. Pero cuando aceptamos la impermanencia de todo, nos liberamos de ese sufrimiento. La naturaleza ofrece un ejemplo perfecto de desapego en acción. El árbol no se aferra a sus hojas cuando llega el otoño, el río no lucha cuando fluye hacia el mar. Todo en la naturaleza se mueve con el ritmo del cambio, sin esfuerzo ni resistencia. Sin embargo, los seres humanos solemos luchar contra este flujo natural. Nos aferramos, acumulamos y nos resistimos, y al hacer esto, creamos sufrimiento para nosotros mismos. El desapego no se trata de evitar la vida, sino de comprometernos con ella plenamente, sin miedo, sin aferrarnos, sin la ilusión de que podemos controlar lo que está más allá de nuestro alcance. Se trata de ver las cosas tal como son, no como quisiéramos que fueran. Es amar sin posesión, vivir sin expectativas y comprender que nada realmente nos pertenece.
ni nuestras relaciones, ni nuestras posesiones materiales, ni siquiera nuestros cuerpos. Todo es prestado, todo está en constante movimiento y todo eventualmente regresará a su fuente. Cuando soltamos el apego, no perdemos nada real, simplemente dejamos ir nuestras ilusiones, la ilusión de control, la ilusión de permanencia, la ilusión de que la felicidad se encuentra fuera de nosotros. En realidad, la felicidad no es algo que buscamos, es algo que permitimos. Es lo que permanece cuando dejamos de perseguir, cuando dejamos de aferrarnos, cuando dejamos de creer que necesitamos algo más que lo que ya tenemos. Y así comienza el camino hacia la verdadera libertad, no con la adquisición de más, sino con el acto de soltar. Soltar las expectativas, el miedo, la creencia de que estamos incompletos. En el momento en que dejamos de aferrarnos, nos abrimos a las infinitas posibilidades que el momento presente ofrece. Dejar de sufrir no significa que la vida se vuelva perfecta, sino que dejamos de exigir que sea diferente de lo que es. Piensa en un momento en el que temiste algo, solo para darte cuenta después de que el miedo era innecesario. Tal vez temías perder un trabajo, solo para descubrir que esa pérdida te llevó a algo mucho mejor. Tal vez temías el fin de una relación, solo para darte cuenta de que era exactamente lo que necesitabas para crecer. El miedo, muchas veces, es un mentiroso que nos convence de que el desastre está por llegar, cuando en realidad, la vida siempre se despliega de maneras que están más allá de nuestra comprensión. Imagina que estás colgando de un acantilado, aferrándote a una rama para salvar tu vida. Sientes el dolor en tus manos, los brazos tiemblan y el miedo a caer te consume. Pero, ¿qué sucedería si en tu pánico no te dieras cuenta de que hay un terreno firme a solo unos pies por debajo de ti? Si tan solo soltaras, aterrizarías a salvo. Así funciona el miedo, nos aferramos a ilusiones sin percatarnos de que lo que tememos puede ni siquiera existir. Cuando soltamos, la visión se aclara, y vemos que el miedo no era más que una creación mental, una sombra sin sustancia. Considera cómo el miedo afecta nuestra vida cotidiana, tememos al rechazo, por lo que evitamos expresar nuestra verdad, tememos al fracaso, por lo que evitamos tomar riesgos, tememos al cambio, por lo que nos quedamos atrapados en situaciones que ya no nos sirven. Pero, ¿qué pasaría si dejáramos de resistirnos? ¿Qué pasaría si permitimos que las cosas se desarrollaran por sí solas, sin intentar controlarlas? Al hacer esto, nos damos cuenta de que el miedo no es real, son solo nuestros pensamientos acerca de lo que podría suceder. El momento presente, en sí mismo, nunca es aterrador. Es solo cuando proyectamos nuestra mente hacia el futuro que surge el miedo. Soltar no significa volverse irresponsable o pasivo. No implica dejar de planificar o trabajar por nuestras metas, simplemente significa dejar de aferrarnos, dejar de exigir que las cosas sean de una determinada manera para ser felices. Dejar de vivir en constante resistencia a lo que es. Cuando hacemos esto, el miedo comienza a desvanecerse, porque el miedo solo puede existir cuando creemos que estamos separados del flujo natural de la vida. Piensa en un río, el sufrimiento que creamos surge cuando luchamos contra la corriente. Todo lo que realmente necesitamos hacer es confiar en el flujo, dejar que la vida nos lleve, y descubrir que en ese fluir constante no hay nada que temer. El temor que la mayoría de las personas experimenta tiene que ver con lo desconocido. Buscamos certeza en un mundo que está en constante transformación, y cuando no la encontramos, nos invade la ansiedad. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de temer a lo desconocido, lo abrazáramos? ¿Qué sucedería si lo viéramos no como una amenaza, sino como una oportunidad de aventura? Cada instante de la vida es un misterio que se despliega, y cuando dejamos de intentar predecirlo o controlarlo, experimentamos lo que realmente es la libertad. Imagina entrar en un cuarto oscuro. Al principio sientes miedo porque no sabes qué hay dentro. Pero en el instante en que enciendes la luz, el miedo desaparece. La habitación no cambió, solo cambió tu forma de verla. Así es como opera el miedo, es una falta de entendimiento, una falta de confianza. Cuando nos enfrentamos a nuestros temores, cuando los observamos con claridad, a menudo descubrimos que no tienen poder real sobre nosotros. Dejar ir no es algo que hacemos una sola vez y luego olvidamos. Es una práctica diaria, una forma de vivir. Cada vez que nos damos cuenta de que estamos aferrándonos a algo, ya sea una expectativa, una preocupación o un deseo,
podemos optar por aflojar nuestro agarre. Podemos recordarnos que no tenemos control sobre todo, y que esto no tiene por qué ser algo negativo. De hecho, es un regalo. Cuanto más soltamos nuestra necesidad de controlar, más ligeros nos sentimos. Muchas personas temen dejar ir porque creen que significa perderse a sí mismos, pero la verdad es que no puedes perder lo que realmente eres. No eres tus miedos, tus apegos ni tus pensamientos, eres la conciencia que los observa, y esa conciencia ya es libre. Ya estás en paz. Cuando dejas ir el miedo, te reconectas con tu estado natural de calma, confianza y flujo. Piensa en el cielo, no se aferra a las nubes ni trata de controlar el clima. Simplemente permite que todo pase a través de él sin alterarse, intacto. Eso es lo que sucede cuando nos liberamos del miedo, nos volvemos como el cielo, vastos, abiertos, libres y sin límites. Hay un poder profundo en la rendición, pero no en el sentido de rendirse ante la vida, sino en el sentido de confiar en ella. Confiar en que todo se está desarrollando exactamente como debe ser, confiando en que, incluso cuando las cosas parecen inciertas, siguen formando parte de una armonía mayor. Cuando dejas ir el miedo, no te vuelves impotente, te vuelves imparable. Porque nada fuera de ti tiene el poder de sacudir tu paz interior. A menudo, pensamos que dejar ir es el final, pero en realidad es el comienzo de una nueva forma de vivir, una vida que no está dirigida por el miedo, sino por la confianza. Es un cambio de resistencia a aceptación, de ansiedad a paz. En ese espacio, comprendemos que el miedo nunca fue real. Fue solo una historia que nos contamos a nosotros mismos. Al soltar, vemos con claridad, nos damos cuenta de que nunca hubo nada que temer. Vemos que la vida siempre estuvo dentro de nosotros, incluso cuando creíamos que no era así. El miedo era solo una sombra, y más allá de él solo hay luz. El desapego no se trata de rechazar la vida ni de apartarse del mundo. Se trata de ver las cosas tal como son, permitiendo que la realidad se despliegue sin la distorsión de la expectativa. No es indiferencia, sino la forma más profunda de compromiso, porque ya no estamos cegados por la ilusión. Cuando te desapegas, no dejas de preocuparte, simplemente dejas de aferrarte. Permites que el amor sea amor, que el éxito sea éxito, que la pérdida se pierda, sin tratar de controlar su forma o duración. La mayoría de las personas viven con una mente que busca constantemente asegurar algo, seguridad, validación, control. Creen que la felicidad depende de lograr que las cosas sigan su plan. Pero los planes son solo pensamientos, y la vida no se ajusta a ellos. Cuando exiges que la vida siga tu guión, te enfrentas a la realidad, y la realidad siempre prevalece. Imagina ver fluir un río. Si intentas agarrar el agua, se te escapa entre los dedos. Pero si te relajas y solo observas, puedes experimentar el movimiento, el sonido, la manera en que la luz danza en su superficie. La vida es así, cuanto más intentas poseerla, más se te escapa. Pero cuando dejas ir, cuando dejas de intentar controlar o poseer el momento, es cuando verdaderamente lo experimentas. Hay una profunda sensación de paz que llega cuando sueltas la necesidad de controlar los resultados. Te das cuenta de que el mundo no necesita tu intervención para funcionar. El sol sale sin tu esfuerzo, las estaciones cambian sin tu permiso, tu respiración fluye sin que tengas que hacer nada. La vida ya está sucediendo perfectamente, de manera natural, sin esfuerzo. Y cuando dejas de resistirte, empiezas a fluir con ella en lugar de luchar contra ella. La mayor parte del sufrimiento proviene del apego. Apego a una identidad, a una creencia, a un resultado determinado. Cuando algo pone en peligro esos apegos, el miedo surge. Sientes que, si los pierdes, perderás tu identidad, te perderás a ti mismo. Pero, ¿y si nunca hubieras sido esas cosas en primer lugar? ¿Qué pasaría si no fueras tu nombre, tu trabajo, tus éxitos o fracasos? ¿Qué pasaría si fueras algo más profundo? ¿Algo que no se ve afectado por las circunstancias cambiantes de la vida? El desapego revela esta verdad, eliminando la ilusión de que tu valor está atado a algo fuera de ti. Te muestra que no estás definido por lo que tienes o lo que logras. Simplemente estás aquí, existiendo en este momento, y eso es suficiente. No hay nada que probar, nada a lo que aferrarse. En ese estado de apertura, la vida se vuelve sin esfuerzo.
Considera cómo los niños experimentan el mundo, no se aferran a los momentos, se mueven a través de ellos con libertad. Un niño puede reír en un momento, llorar al siguiente, y luego reír nuevamente sin dudar. No hay apego al estado emocional de nadie. Pero, a medida que crecemos, comenzamos a aferrarnos. Nos aferramos a la alegría, tratando de que dure para siempre, y resistimos la tristeza, intentando alejarla. Pero al hacer esto, creamos sufrimiento. La alegría no necesita ser retenida, y la tristeza no necesita ser temida. Ambas vienen y van como olas en el océano. Cuando te desapegas, permites que las emociones fluyan a través de ti sin quedarte atrapado por ellas. No persigues la felicidad ni huyes del dolor. Experimentas ambos, sabiendo que ninguno de los dos te define. Cuando dejas de aferrarte, también dejas de temer la pérdida. Las personas temen al cambio porque creen que están perdiendo algo, pero lo cierto es que nada real se pierde. Una relación puede terminar, un trabajo puede desaparecer, un ser querido puede fallecer, pero lo que esas experiencias trajeron a tu vida, lo que despertaron en ti, permanece. El amor no desaparece simplemente porque su forma cambie. Las experiencias vividas, los momentos que apreciaste, son parte de ti para siempre. Muchas personas pasan sus vidas buscando seguridad, intentando aferrarse a cosas que inevitablemente cambiarán. Pero la seguridad es solo una ilusión. La única constante en la vida es el cambio, y cuando abrazamos esto, cuando dejamos de temerlo, nos volvemos libres. Dejamos de vivir anticipando lo que podría suceder y comenzamos a vivir en la realidad de lo que está sucediendo. Hay una liberación profunda en darte cuenta de que no necesitas controlar todo, de que no necesitas perseguir la felicidad ni huir de la incomodidad. Simplemente necesitas ser. En nuestra vida diaria, constantemente nos enfrentamos a la disyuntiva entre el control y la entrega. El deseo de controlar el resultado de cada situación, de asegurar que todo salga según lo planeado, es un impulso natural. Vivimos en una sociedad que nos enseña a hacer planes, a prever el futuro, a anticiparnos a lo inesperado. Sin embargo, cuando miramos más de cerca, nos damos cuenta de que esta necesidad de controlar nos limita. Nos lleva a un estado de constante alerta, ansiedad y estrés, pues el control es una ilusión. A pesar de todos nuestros esfuerzos, la vida sigue su curso, impredecible e incontrolable. Lo curioso es que, al soltar, encontramos una paz profunda. Cuando dejamos de forzar las cosas, cuando nos permitimos fluir con la vida tal como es, nos damos cuenta de que las soluciones aparecen de manera natural. La vida tiene una forma de guiarnos, aunque no siempre entendamos el camino en el momento en que lo estamos recorriendo. Pero cuando confiamos en el proceso, descubrimos que todo tiene un propósito, incluso aquellas situaciones que parecen desafiantes o fuera de nuestro alcance. La clave está en cómo respondemos a esas situaciones. Podemos elegir resistirnos, aferrarnos al miedo, a la inseguridad, o podemos soltar y confiar en que todo es parte de un ciclo mayor. En este proceso de entrega, también descubrimos el verdadero significado de la gratitud. La gratitud no es solo una actitud hacia lo que hemos recibido, sino una forma de vivir en la que nos abrimos a la belleza del momento presente. Cuando dejamos de enfocarnos en lo que nos falta o lo que deseamos, empezamos a ver lo que ya está aquí, en nuestra vida. Empezamos a apreciar lo que tenemos, en lugar de estar constantemente buscando algo más. Es una liberación profunda cuando dejamos de medir nuestra valía en función de lo que no tenemos o de lo que hemos logrado. La gratitud surge de reconocer que, aunque no tengamos todo lo que deseamos, ya somos completos. Ya somos suficientes. Es importante entender que la vida no siempre se desarrolla de acuerdo con nuestros deseos. De hecho, la mayoría de las veces, la vida sigue su propio ritmo, ajeno a nuestra voluntad. Este es uno de los mayores desafíos que enfrentamos, aceptar la incertidumbre y la impermanencia de la vida. Nos resistimos al cambio porque tememos lo que podría venir, lo desconocido. Pero si realmente observamos la naturaleza, vemos que el cambio es una constante. El ciclo de las estaciones, la renovación de las flores, el crecimiento de los árboles, todo en la naturaleza está en constante transformación. Si la naturaleza no se resiste al cambio, ¿por qué nosotros deberíamos hacerlo? Aceptar el cambio no significa resignarnos a lo que no nos gusta,
sino entender que cada fase de la vida tiene algo que ofrecernos. Cuando aprendemos a fluir con el cambio, descubrimos una gran flexibilidad interna y una capacidad para adaptarnos que de otro modo no habríamos experimentado. La flexibilidad emocional es otra clave para liberarnos del sufrimiento. Las emociones son inevitables, pero no tenemos que identificarnos con ellas. Cuando nos desapegamos de nuestras emociones, podemos experimentarlas sin que nos controlen. A veces nos aferramos a una emoción negativa como si fuera parte de nuestra identidad. Nos decimos a nosotros mismos, soy triste, soy ansioso, soy enojado. Pero las emociones son solo experiencias transitorias. No somos nuestros pensamientos ni nuestras emociones. Son solo reacciones que surgen dentro de nosotros, pero no definen quiénes somos en esencia. Cuando aprendemos a no aferrarnos a ellas, a no identificarnos con ellas, nos damos espacio para sanar y para vivir con mayor ligereza. La liberación también proviene de dejar de compararnos con los demás. Vivimos en una era donde las comparaciones están a la orden del día. Nos comparamos con los demás en casi todos los aspectos de nuestra vida, en nuestra apariencia, en nuestros logros, en nuestras relaciones. Esta constante comparación nos roba nuestra paz y nos sumerge en una sensación de insuficiencia. Nos olvidamos de que cada persona tiene su propio camino, su propio ritmo, sus propias experiencias. Compararnos con otros solo nos aleja de nuestra autenticidad. La verdadera libertad llega cuando dejamos de medir nuestro valor en función de los demás y comenzamos a valorarnos por lo que somos, por lo que sentimos y por lo que hemos experimentado. A medida que nos liberamos de las expectativas y las comparaciones, descubrimos una profunda conexión con nuestro ser interior. En este espacio de apertura, la vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en una danza. Nos movemos al ritmo de nuestra propia esencia, sin la presión de cumplir con las expectativas ajenas. Cuando nos liberamos de la necesidad de complacer a los demás o de cumplir con las normas sociales, podemos vivir con autenticidad y ser quienes realmente somos. Esta autenticidad nos permite formar relaciones más profundas, basadas en la honestidad y el respeto mutuo, sin la carga de intentar ser algo que no somos. La paz interior no es algo que se encuentra fuera de nosotros, en las circunstancias o en las personas. La paz interior es el resultado de un proceso interno, de un desapego de las creencias limitantes, de los miedos y las expectativas. Cuando soltamos la necesidad de controlar, de estar en constante búsqueda de algo externo que nos dé validación o seguridad, encontramos un espacio de tranquilidad y serenidad dentro de nosotros mismos. Esta paz no depende de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino de nuestra capacidad para aceptar lo que es y fluir con ello. A lo largo de nuestra vida, pasamos por diferentes etapas y experiencias, algunas de las cuales nos desafían y nos obligan a crecer. Es natural tener miedo cuando nos enfrentamos a lo desconocido, pero en lugar de ver el miedo como un obstáculo, podemos verlo como una invitación a crecer. Cada vez que superamos un miedo, descubrimos que somos más fuertes, más sabios y más capaces de enfrentar lo que la vida nos traiga. El miedo nunca desaparece por completo, pero cuando dejamos de aferrarnos a él, cuando dejamos de vivir en función de él, podemos vivir con más valentía, sabiendo que siempre podemos adaptarnos a lo que venga. Así es como aprendemos a vivir con libertad, soltando lo que ya no nos sirve, aceptando lo que es y abrazando lo que está por venir. La vida no es algo que tengamos que controlar o poseer. Es algo que experimentamos y fluimos con ella. Cuanto más soltamos, más ligereza sentimos. Y en esa ligereza, encontramos la verdadera libertad. La vida se presenta a menudo como un viaje impredecible, lleno de giros inesperados y caminos inciertos. A veces tratamos de controlarla, de ponerla dentro de límites que nos hagan sentir seguros, pero esa sensación de seguridad es solo un espejismo. En realidad, cuanto más intentamos controlar, más nos alejamos de la verdadera experiencia de vivir. La vida no se trata de planificar cada detalle ni de tener todo bajo control. Es una sucesión de momentos que se despliegan ante nosotros, a menudo de manera caótica, pero con un propósito profundo si sabemos observar. Cuando intentamos predecir todo lo que va a suceder, nos perdemos la esencia de lo que realmente está ocurriendo. La belleza de la vida radica en su imprevisibilidad, en esa sensación de sorpresa que nos da cuando menos lo esperamos.
Pero para poder disfrutar de esa sorpresa, es necesario soltar nuestras expectativas y aceptar lo que venga, sea bueno o malo, agradable o doloroso. Cada experiencia, cada emoción, cada situación tiene algo que enseñarnos, si solo estamos dispuestos a verla sin juicio. La capacidad de soltar es, por tanto, una de las habilidades más importantes que podemos cultivar. Soltar no significa rendirse o dejar de luchar por lo que queremos, sino entender que hay un flujo natural de la vida que no siempre se ajusta a nuestros deseos inmediatos. En lugar de aferrarnos con fuerza a nuestros planes y expectativas, podemos aprender a fluir con lo que la vida nos trae. Cuando lo hacemos, descubrimos que, en realidad, no necesitamos tener el control sobre todo para vivir con plenitud. A menudo, es precisamente cuando soltamos el control que las oportunidades más grandiosas se presentan ante nosotros. Aceptar que no todo está bajo nuestro dominio nos permite liberarnos de la ansiedad y la preocupación constantes. El estrés nace cuando nos aferramos a la idea de que todo debe salir según lo planeado. Pero, al igual que un río sigue su curso independientemente de cualquier obstáculo que se le ponga en el camino, nosotros también podemos aprender a seguir el flujo de la vida sin resistencia. Cuando nos dejamos llevar por la corriente, nos damos cuenta de que, aunque no podamos controlar lo que sucede, siempre podemos elegir cómo reaccionar ante ello. La clave está en nuestra actitud frente a la vida. Si nos aferramos al pasado, al hubiera, o si vivimos siempre preocupados por el futuro, no estamos viviendo en el presente. El presente es el único momento real que tenemos, y es en el donde se encuentra nuestra verdadera libertad. La libertad no está en escapar de la incertidumbre, sino en aceptarla, en ver la incertidumbre como una oportunidad, no como una amenaza. Cuanto más aceptamos el presente tal como es, más libres nos sentimos para actuar, para experimentar y para crecer. Muchas veces, nuestra mente se llena de ruido. Nos preocupamos por cosas que quizás nunca sucedan, nos quejamos de lo que no tenemos y nos aferramos a lo que ya no nos sirve. Este ruido mental nos aleja de nuestra paz interior. Pero cuando aprendemos a silenciarlo, cuando dejamos de seguir el hilo de pensamientos negativos y de expectativas desmesuradas, nos damos cuenta de que la paz siempre ha estado ahí, dentro de nosotros. Solo tenemos que aprender a escucharla. La paz no es algo que tenemos que buscar fuera de nosotros, sino algo que podemos experimentar cada vez que nos desconectamos de las preocupaciones y nos reconectamos con el momento presente. Es posible que muchas veces pensemos que necesitamos algo más para ser felices. Creemos que necesitamos más dinero, más éxito, más amor, más reconocimiento. Pero la verdadera felicidad no proviene de obtener más cosas. La felicidad es una sensación interna, una sensación de aceptación y gratitud por lo que ya somos y por lo que ya tenemos. Cuando nos damos cuenta de esto, liberamos la carga de la constante búsqueda exterior y empezamos a encontrar satisfacción en lo que está ante nosotros. Es como si, al mirar dentro, encontráramos la abundancia que siempre hemos tenido, pero que antes no podíamos ver debido a nuestra constante búsqueda afuera. El miedo, ese viejo compañero que nos acompaña en tantas ocasiones, también juega un papel en nuestro apego. Nos teme lo desconocido, lo que no podemos controlar. Pero el miedo es solo una manifestación de nuestra mente, una idea que proyectamos sobre el futuro. En realidad, el miedo no tiene poder sobre nosotros, a menos que se lo permitamos. Cada vez que enfrentamos un miedo, nos damos cuenta de que somos más fuertes de lo que pensábamos, y que lo que temíamos rara vez llega a suceder. La vida tiene la capacidad de sorprendernos, pero si nos mantenemos abiertos, podemos aprender a ver cada desafío como una oportunidad para expandirnos y crecer. Soltar el miedo y el apego no significa vivir de manera irresponsable o sin dirección. Al contrario, significa vivir con una mayor claridad de propósito. Cuando soltamos el miedo a lo desconocido, nos abrimos a nuevas posibilidades. Nos volvemos más valientes, no porque no tengamos miedo, sino porque somos capaces de actuar a pesar de él. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar incluso cuando el miedo está presente. Así, la verdadera sabiduría reside en aprender a vivir con la incertidumbre, en aceptar que no podemos controlar todo, pero que sí podemos elegir nuestra respuesta ante lo que venga. La vida siempre nos estará ofreciendo nuevas oportunidades para crecer y aprender, pero solo si estamos dispuestos a dejar ir lo que ya no nos sirve.
Es un proceso continuo de desapego y renacimiento, de soltar lo que nos limita y abrirnos a lo que la vida tiene preparado para nosotros. Cuando vivimos con esta perspectiva, comenzamos a ver la vida no como una serie de problemas a resolver, sino como un flujo continuo de experiencias que nos invitan a crecer. Cada momento se convierte en una oportunidad para vivir plenamente, sin el peso de las expectativas, sin el lastre de los miedos. La vida, cuando la aceptamos tal como es, se convierte en una danza, un viaje constante de descubrimiento, de transformación, sobre todo, de liberación.